Me vine hasta Barrio Goes para hablar un poquito de una revista, la revista Vagón, que bueno, tiene 31 años de trayectoria, han editado unos cuantos números con varias temáticas, siempre los números incluyendo textos y también dibujitos y diferentes formas de arte visual. Y bueno, voy a estar hablando con Roberto Poy, que es uno de los fundadores. Roberto, Hola ¿cómo estás? Morena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto para mí también. Contanos cómo fueron los inicios de esta revista. Bueno, Vagón surge en los años 90, bien dentro de ese espíritu de postdictadura, donde nos acompaña la movida del rock, me acuerdo Montevideo Rock 1 y 2. Y bueno, era un grupo en aquellos momentos veinteañeros que nos reunimos en torno al deseo de publicar historietas. Estábamos muy influenciados por la revista Fierro argentina y la revista Metal Hurlant francesa. Al principio fue un concurso, organizé un concurso de historietas, de las cuales ahí apareció Renzo Vaira, Horacio Casinelli, César Lorenzo y Daniel Pereira. Ese sería como el grupo fundador de la revista Vagón, los cuales hoy están casi todos presentes, menos Horacio que está en Europa, y bueno, César Lorenzo, no sé si hoy de noche nos va a venir a visitar, ya actualmente no trabaja tanto en historietas, se ha dedicado más a la arquitectura. Entonces el comienzo fue un poco eso, ¿no? Como un sueño juvenil que en cierto momento se plasmó y nos encontramos con una revista que editaba 1000 ejemplares, que se distribuía aquí en el Uruguay, en Argentina también. Y bueno, tuvo esa primera etapa muy fermental, ¿no? Del 90 al 92. Ahí está. ¿Y cómo ha sido el proceso en este tiempo de trabajo en el que, bueno, han editado unos cuantos números, lo han hecho con diferentes estilos? ¿En qué consisten esos estilos, esas formas? Mira, te cuento. Vagón arranca en esa primera etapa siendo totalmente clásica, respondiendo como al universo de la historieta como los conocemos ahora los superhéroes de Marvel. Tratábamos de hacer historietas que tuvieran un guión donde uno entendiera el proceso y bueno, nuestra influencia no venía tanto de lo norteamericano, como te dije, sino más bien europeo, argentino, la ciencia ficción sobre todo. Llegado esa primera etapa, que se cumple con esos dos primeros años, en los 90, ahí se produce como una diáspora. Renzo, me acuerdo que se va a Italia, Daniel empieza a estudiar arquitectura, yo Bellas Artes, todo. Y cuando nos reunimos, después de esa primera etapa, fundamos lo que se llama el Grupo El Pasaje. El Grupo El Pasaje plantea como una ruptura en la historieta, donde ya, como lo dice su mismo título, no intentábamos narrar una historia, sino eran nada más fragmentos, cosas que decir que por ahí no respondieran a lo que es las claves clásicas de la historieta, onomatopeya, secuencia, ritmo narrativo. Entonces, esa segunda etapa en la cual editamos Guacamole, editamos un par de libritos también de tiradas así medias caseras que hicimos con Daniel. Renzo desde Europa nos mandó el material de él. Hicimos una exposición, Manifiesto. Manifiesto planteaba, como los viejos manifiestos surrealistas, todo, cuál era nuestra postura con respecto a ese universo de la historieta, cuál era nuestra ruptura. Después pasó el tiempo, otra vez, cada uno por diferentes lados, y en el año 2006 el Ministerio de Educación y Cultura nos premia y sacamos la segunda etapa de Vagón, que son las vagones cuadradas, que son dos vagones donde en realidad pasamos del espacio de los kioscos a las librerías, ya es un formato más coqueto, tipo librito, y ahí ya el universo de la historieta se abrió más, metemos arquitectura, metemos escultura, cuentos que siempre habíamos puesto en Vagón, pero no está reglamentada. Cuando la gente toma la revista, los comiqueros viejos dicen, ah, bueno, pero esta no es una revista de cómics como las que estamos habituados. Y no, los guiones cada vez empiezan a ser más oníricos, más locos, y bueno, y nos permitimos como experimentar en muchos sentidos. Después vendrían las grandes, que fue otro premio del Ministerio de Educación y Cultura. Ahí editamos 4 revistas con un nuevo intento de volver a los kioscos. En el formato tabloid, de 30 páginas.
Y bueno, ahí ya nos dimos cuenta que corrían unos años donde en realidad el kiosco no era el universo de la historieta, estaba más en las comiquerías, en diferentes espacios, todo. Pero fue una experiencia preciosa. Aparte a nosotros, como nos gusta mucho el mundo de la imagen, el editar en formato grande es como un lujo, ¿no? Y bueno, y finalmente llegamos a la etapa actual, que por primera vez editamos en Argentina, se imprime en Argentina y se distribuye en Argentina. Ahí está. Me hablaste de diferentes aspectos de las revistas. Metiéndonos más un poco al contenido, al sentido y a los mensajes que se quieren dar. ¿Hay algunos que ustedes digan, bueno, queremos dar tal mensaje, dejar una semillita para que la gente piense o quede repensando algunas cosas en su vida, no sé? ¿Hay algo de eso ahí? Mira, en Vagón siempre cada autor ha tenido como la libertad de dibujar y escribir sobre lo que quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca hubo una línea editorial de decir, bueno, queremos llevar este mensaje a nuestro lector. Pero sí te puedo decir que, bueno, que en lo personal, yo siempre he como promulgado, bueno, lo que te decía, una historieta liberada de de las reglas habituales, y eso hace que empiece a escribir sobre budismo zen, que empiece a hacer historias donde adapta a Bukowski, ¿no? Hacemos todo un número que se llama Estados Alterados, donde un poco reflexionamos sobre eso, los estados alterados naturales y artificiales. Reivindicamos el valor de lo lúdico en la creación. Entonces, esencialmente Vagón es un lugar de disfrute y de experimentación. Y tratamos como de transmitir ese concepto, ¿no? Es una revista que uno le agarra y creo que palpa un poco el anarquismo, la libertad, ¿no? Todo lo opuesto a si querés algo, bueno, un dogma, algo que lo hay que hacer. No, no. Es decir, Vagón es un espacio de libertad. Muy bien, bueno, le felicito a todo el equipo por estos 31 años de trayectoria y bueno, agradecerte por estos minutos. Bueno, Morena, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Un placer para mí. Podemos volver.